Hoy estamos con el profesor, investigador, economista Manuel Alfredo Quintero Belda. Vamos a conversar con él un poco sobre lo que está pasando. Se retomó la discusión en segundo debate para la ley del uso del cannabis medicinal. Pero vamos a retrotraernos a los 3 años antes en que empezó esta discusión. Entonces, Belda, tú estuviste ahí desde el principio. Cuéntanos un poco cómo empezó esto en la asamblea. Bueno, desde el principio no estuve. El primer proponente fue un diputado de Chiriquí, que no recuerdo el nombre, fue en el 2017. Este diputado puso como un anteproyecto de ley que tenía como, no pasaba de 10 artículos, eran como 3, 4 páginas, y para serles sincero era como un corta y pega que ni mis alumnos hacían algo tan malo, ¿no? Esa ley pasó en segundo debate. Este diputado, unas empresas o no sé quién lo llevan a Israel y él regresa diciendo que hay que modificar toda la ley. Y ahí empezaron de cero todas las discusiones. Todo el 2018 hubo muchas reuniones, hubo muchos encuentros, pero a partir del 2019 fue que en Fuerte se empezó a hablar de una ley de cannabis medicinal. Ya ahí al principio se notó que había ciertos diputados y ciertas personas que tenían un interés muy claro en generar un tipo de ley muy específico, porque un grupo de compañeros, personas que son pacientes, personas que están cultivando, eh, obviamente no a la vista de la gente, sino, como diríamos, undercover, pues, como se dice en inglés, fueron a las reuniones y desde el día uno están pidiendo que se permita el autocultivo. En su momento, los diputados, el presidente de la comisión, que en su momento fue una persona, ahora creo que es el ciudadano cristiano, dijeron abiertamente que ellos iban a prohibir el autocultivo, como si la ley pasara siempre por ellos, ¿no? Entonces, a partir de las elecciones de 2019, el ciudadano cristiano se reelige y se vuelve y se retoma el proyecto, ¿no? Ahí hubo varias reuniones en primer debate, una asociación que dice representar a los pacientes, pero en verdad representa una parte de los pacientes, porque desde nuestra asociación, que no busca federarse, no busca ningún tipo de registro por parte del gobierno, porque ya saben que cultivar es ilegal, ¿no? En teoría. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que están cultivando, tenemos familiares que cultivan para sus familiares para poder curarlos y son efectivos. Ellos no están pidiendo permiso, ellos no están pidiendo ningún intermediario y ya están curando a sus familiares. Obviamente estas personas no pueden ir a la asamblea, no pueden presentarse frente a los diputados, no pueden presentarse frente a los medios y decir, es que ya yo estoy curando a mi familiar, es que ya yo estoy cultivando. Porque conlleva un alto riesgo para esta persona que pueda ser detenida. Entonces esta discusión del cannabis desde el primer momento que se retomó a partir del 2019, varios compañeros fuimos, compañeros y compañeras, y dijimos que como escribieran la ley tenían que poner en algún lado que se permitía el autocultivo. ¿Por qué? Porque la ley de estupefacientes, el Acuerdo Internacional de Estupefacientes del año 61, en el artículo 28, dice claramente que se exceptúa de la prohibición, artículo 28, sección 2, se exceptúa de la prohibición aquellas personas que van a cultivar de forma industrial u hortícola. Entonces, el convenio nos permite, y el artículo 4 de la Constitución dice que los convenios internacionales son ley de la República. Por consiguiente, este convenio está por encima del Código Penal. Y al estar por encima del Código Penal, se podría demandar cualquier tipo de ley que solo le dé una licencia a una empresa, que solo permita que ciertas personas traigan el producto y no sea producido aquí, se podría demandar. Esta situación generó algún tipo de conflicto con aquellos que dicen representar
a todos los pacientes. Insisto que esta organización representa una parte de los pacientes, no a todos, porque insisto en que hay personas cultivando, hay personas que están curando a sus familiares, y fue bastante lamentable porque en vez de unirnos y generar más fuerza sobre la asamblea, sobre este tema, generar un debate más amplio, esta organización inclusive llamó a los miembros, les puso como una prohibición de que si alguien quería estar dentro de esta organización, no diré el nombre, insisto que se vende como la que ella representa a los pacientes, entonces hay que aclarar que representa una parte de los pacientes, Claro. puso y dijo que quien hablara abiertamente del autocultivo iba a ser expulsado de la organización. O sea, no estaban por el debate. De ahí nosotros fuimos a los debates a las sesiones del primer debate y lo dijimos que hagan la ley como la quisieran, monopolio, oligopolio, duopolio, hagan lo que quisieran, pero tenía que haber un espacio donde la ley permitiera a las personas autocultivar, porque ya lo dice el Convenio Internacional de Estupefacientes. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Costa Rica hubo un abogado que se llama Mario Cerda, que en el año 2015, en su vivienda, puso 100 plantas. Estamos hablando de 100 plantas, un montón de plantas. Esta persona fue detenida 6 meses. Esta persona es abogada. Esta persona fue y se defendió ante los jueces y aplicando el artículo 40 de la Constitución de Costa Rica, donde dice que los costarricenses tienen derecho a cultivar la tierra, un derecho, citó el artículo 28 del Convenio Internacional de Estupefacientes y los jueces le dijeron, bueno, usted lo que ha cometido es un delito, pero no una ilegalidad, y lo tuvieron que liberar. Y esta persona sola logró despenalizar el cannabis en Costa Rica. En Costa Rica tú puedes cultivar tus plantas, la cantidad que tú quieras, porque nunca se definió, no quedó muy clara. Al abogado lo han detenido varias veces y nunca le han podido probar que esas 100 plantas, él se las vende a alguien o él está haciendo narcotráfico. Porque el problema de toda esta situación es que el artículo 28 lo dice. Si yo en mi casa tengo tomate, plátano, yuca y una planta de cannabis, tendría que el Estado demostrar que esa sola planta de cannabis yo la estoy usando para narcotráfico. Tendría que buscar todas mis cuentas personales y demostrar que yo recibo un ingreso fuera de lo normal por tener una sola planta de cannabis. Ese presente me parece muy, muy interesante y ahí sí quiero que ahondes un poco porque, digo, ya están probados los beneficios médicos para pacientes. Entonces, ir de eso, de esa necesidad que tienen y que ya están utilizando los pacientes, pero pues al margen de lo que la ley permite, pues en Jamaica, un ejemplo, se ha despenalizado el consumo y hay una cantidad que la persona puede creo que hasta cultivar. Entonces, técnicamente, la diferencia legal entre la despenalización del consumo, la regulación ya del mercado industrial, que es lo que está aspirando esta iniciativa legal, pues se ha desviado un poco a crear un mercado a nivel macro, algo que debería empezar por resolver la necesidad de estos pacientes que necesitan el consumo del cannabis para sus dolencias. Yo, primero aclaro que yo no soy abogado. Yo no me especialicé en Derecho Internacional ni en Penal, no soy abogado. Yo soy economista. Pero tal cual se redactó esa ley, desde el día 1 se lo dije al ciudadano cristiano, se lo dije a otro diputado que era médico, se lo dijimos a otra diputada que no me acuerdo el nombre, que es lo que están creando un monopolio. Un oligopolio o un duopolio. Porque las restricciones de la ley son claras. Tienes que tener 3 millones de dólares, $500,000, $10,000. El Estado decide quién sí, quién no. Tienes que tener cámaras de vigilancia. El Estado decide dónde puedes plantar, dónde no. Ok, perfecto. Eso es si tú quieres producir medicina y tú quieres vender la medicina como quien vende un jarabe, como quien vende unas pastillas. ¿Sí? Tiene que haber unas restricciones, estamos claros. Pero tú
con ese tipo de restricciones, tú estás creando que el mercado no compita, sea un grupo de empresas. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra pelea o nuestra participación dentro del debate fue, oigan, diputados, ciudadanos, ustedes ya que están aquí tirando chispa para una ley, pongan en algún lugar de esa ley donde los ciudadanos pueden cultivar un mínimo de plantas. ¿Qué hacen los ciudadanos con esa planta? Es un problema. Yo no voy a tu casa y tienes una huerta de tomate y te digo qué hacer con el tomate o qué no. Si tú quisieras producir un tomate industrializado que se vuelve medicina, que se vuelve jarabe, que se vuelve salsa de tomate, eso son otras cosas. Tienes que buscar un registro, tienes que hacer una serie de pasos. Entonces, esta discusión es como, quieren hacer ver como que tú tienes que tener un conocimiento, tú tienes que tener una serie de experticia, tú tienes que tener una serie de espacios desarrollados para poder crear medicina, lo cual es falso, es totalmente falso. En Chile, en Argentina, hay madres, hay organizaciones de mujeres, de madres, que tienen hijos con epilepsia y ellas mismas le crean su medicina. Entonces, esto es un negociado, es un negociado. Siempre lo ha sido, desde el día uno, donde el ciudadano cristiano y el otro dijo abiertamente que ellos no iban a permitir, como si fueran el principio y el final de las leyes, el principio y el final de la democracia. Entonces, nosotros se lo dijimos abiertamente, ustedes pasen esta ley, creen el monopolio, beneficien a X o Y empresas, nosotros vamos a ir a la Corte Suprema a demandar, y como la Corte Suprema no nos conteste, porque para unas cosas tiene mucha prisa, como el caso de decidir si las mujeres pueden, si pueden decidir cuándo no tener hijos, hasta dónde, ahí sí rápido van contestando, porque el matrimonio igualitario lo tienen en pausa desde hace como 7, 8 años. Así mismo lo harán con una demanda donde tú pidas que alguien diga, hey, ¿yo puedo cultivar? ¿Sí o no? Dilo, di que no. Como tú digas que no, nosotros vamos a la Corte Internacional de Justicia y metemos una demanda allá en Costa Rica y nos va a dar la razón, porque estamos amparados por el Convenio Internacional de Estupefacientes. ¿Cuál es el convenio? Tú puedes cultivar de forma hortícola para ti. Es más, tú puedes cultivar de forma, si vas a hacer algo industrial, si vas a transformar la planta, porque hay cannabis y hay una especie de cannabis que le llaman cáñamo que sirve para todo. Para ropa, para zapatos, hasta autos han hecho de cáñamo. Alcohol, sacos, se puede hacer lo que sea, casas. Entonces, ¿cómo tú le vas a impedir a alguien que use una planta que ha estado con nosotros miles de años, no cientos, miles de años, con la humanidad? Claro. Y eso es una locura, o sea, es una locura, y ahí ellos mismos desnudan sus intenciones al no hacer un debate amplio y decir, perfecto, va a haber una ley donde si alguien quiere producir medicina masivamente, obviamente tiene que haber unas restricciones porque va a ser un producto que tiene que tener una etiqueta, tiene una comercialización. Si alguien va a hacer investigación del cannabis, tiene que tener una regulación porque va a investigar. Pero si alguien va a producir para sí mismo, tiene que pedir permiso. A mí me parece exagerado y me parece no solo exagerado, sino no lo van a poder controlar. Si el Estado no puede ni tapar los huecos de la calle, ¿tú crees que va a poder controlar quién hace o quién no hace qué? Claro, lo único es prohibirlo y regularlo para su producción industrial no puede ser mutuamente excluyente al autocultivo, que es un derecho. No, porque sería inconstitucional. Tú le estás permitiendo a alguien que sí cultive porque tiene dinero y a alguien que no porque no tiene dinero. Entonces, eso es inconstitucional. Es casi lo mismo que lo que está pasando con la ley de esterilización, ¿no? Si tienes dinero para ir a una clínica privada, puedes hacer lo que quieras. Puedes abortar, ¿sí? Te puedes poner cuernos, te puedes hacer lo que tú quieras, si tienes dinero. Pero si no, no puedes hacer nada. El Estado todo lo está prohibiendo, a menos que hay una empresa que logra hacer dinero con tu salud, con tu educación. Sí. Si no tienes dinero, el Estado lo decide por ti. Exacto. Con tu vivienda. O sea, aquí yo lo advertí en un artículo en el periódico, este país tiene un montón de monopolios, duopolios, oligopolios, que generan problemas en los precios.
generan problemas con los precios. Estamos claros. Tú vas a añadir otro más, cuando debes estar tratando de eliminar los que existen. Tenemos el monopolio, el duopolio del gas. Dos empresas son las únicas que pueden vender gas en Panamá. Gas licuado para las cocinas. ¿Cuántas empresas de telefonía? 4. 4, pero Es un oligopolio. Claro. Cuéntame algo, conectemos esto con el oligopolio de los medicamentos, que todavía no se ha podido romper también porque se ha evadido. Casualmente el diputado Cristiano también en una entrevista aquí, la diputada Zulay lo acusó de que él era prácticamente el que se negaba a hacer estas discusiones para modificar la ley de compra de medicamentos en la Caja del Seguro Social. Entonces, conectando esto con pues ahora intereses de empresas, cuando se piden estos montos, obviamente no vamos a pensar que son empresas pequeñas panameñas o pequeños productores, sino ya estamos hablando de empresas internacionales. Entonces, ¿cuándo empezaron ustedes a ver que había este interés por crear el oligopolio dentro de la discusión de la ley del cannabis? Desde el día 1 que se retoma la discusión en febrero del año 2019, 2 días antes hubo una convención en Panamá, que no recuerdo el nombre, donde la entrada a la convención costaba entre 500 y 700 dólares. ¿Quiénes habían aterrizado aquí? Gente de todas partes del mundo experto, pero ¿quiénes habían promocionado eso? Un grupo muy fuerte de Israel, que ya está cultivando en Israel. Israel tiene avanzadísimo las investigaciones y la producción. Entonces, algo está sucediendo con estas personas, algo quieren lograr, y algo, perdón con el gato, pero Tranquilo. algo quieren lograr donde van a crear su monopolio, y si tienen que pasar por encima de los pacientes, ¿cuántos pacientes puede haber en Panamá como para que tú hagas o quieras un negocio monopolio? O sea, eso va más allá. Estas personas quieren traer esa medicina de otros países, importarla y ser revendedores. Eso es todo lo que van a hacer. Cuando aprueben esa ley, ya te lo estoy avisando, ¿sí? Van a producir lo mínimo. Van a producir lo mínimo. Es más, un representante de una de esas organizaciones dijo: nosotros sabemos que no podemos competir con Colombia en cantidad de producción. Nosotros vamos a competir en calidad. ¿Qué te están diciendo? Ellos no van a hacer ellos no van a generar empleo, ellos no van a generar grandes plantaciones, ellos van a generar un producto de calidad, y a mayor calidad, mayor precio. Entonces, a ellos no les importa a los pacientes. No les importa a los pacientes, a esta empresa ni a los diputados. Este diputado, o sea, y disculpa que meta un tema como el otro, si este diputado es capaz de mover la estructura del gobierno para que un familiar suyo pueda pasar un examen, imagínense si le dan dinero lo que es capaz de hacer. No, o sea, aquí estamos a merced de personas peligrosas. Peligrosas porque no les importa con la salud y están convencidas de que están haciendo algo bien, ¿sí? Creando un monopolio, creando un oligopolio. Claro. ¿Tú cómo? Y del otro lado están convencidos de que ellos van a poder competir. Porque esa es la otra. Ellos van a poder competir con empresas a nivel mundial que ya están cultivando, que tienen experiencia, que tienen los pacientes, que tienen todo, la semilla, tienen todo. A menos que estas empresas estén aliadas con eso y quieran ser pequeños satélites que van a producir o que van a traer la medicina afuera y van a decidir el precio porque no hay competencia. Solo hay 2 empresas o una empresa que es la que te puede traer la medicina. Imagínate que tengas esclerosis múltiple y el cannabis te funciona perfectamente y la dosis cuesta $100 y la química te cuesta 50. Cuando tú cultivándolo en tu casa, con un poco de interés, de apremio, te salga $20, $5 mensual, Claro. o 100 anual, no sé, te estoy diciendo costos a lo loco. Eso si cultivas en el patio. Y aquí la ventaja que tenemos es que tenemos un buen clima. Aquí hay 6 horas de luz,
hay bastante hora de luz. No tenemos inviernos largos donde el sol desaparece. Llueve 9 meses al año. Perfectamente podías tener una planta en tu patio con un costo muy bajo de producción. 1, 2, 3, 4, 10 plantas. 10 plantas te hace un narcotraficante. 10 plantas va a hacer colapsar el mercado internacional de producción de cannabis medicinal. No lo creo. ¿Tú crees que hay o se está perdiendo dándole licencias a compañías de otros países? Se está perdiendo una oportunidad de que se pueda crear un mercado productor de microproductores panameños y que pues sea un motor de la economía. Mira, yo hace 3 años empecé a incursionar el agro. Y quieres mi sincera opinión, en Panamá el agro funciona porque a la gente le gusta cultivar, le gusta el ganado, le gusta hacer porcinocultura. Porque si es por las instituciones del Estado, créeme que tú no harías nada. Son burocráticos, son ineficientes, los técnicos tienen muchas ganas de ayudar, pero no hay autos, no hay insumos. Entonces, claro que al final esta situación nos va a generar un problema de fondo. El mundo, después de esta pandemia, se ha puesto a reflexionar. Y si el día de mañana viene un virus más violento y nadie se puede mover en ningún lado, y ese ajo que viene de China, ese melón que viene de, yo qué sé, ese aguacate viene de Chile, no llega, ¿cómo hacemos? Y así mismo va a ser con la medicina. ¿Por qué tenemos que esperar a que algo venga de kilómetros a tu mesa, a tu boca para poder sentir alivio? Deberíamos crear una producción nacional, por mínima, grande o pequeña que fuera. Eso se llama autosostenibilidad. Y se debe hacer con los alimentos, se debe hacer con las medicinas. Y este debe ser el norte de cualquier gobierno que tuviera conciencia de lo peligroso que es esta situación a la que estamos entrando. Estamos entrando en una crisis climática de proporciones incontrolables, lo que me están llamando el antropoceno, donde el clima va a cambiar y tú, si no estás haciendo las acciones de mitigación para mejorar esto, no estás tomando acciones para poder que la población logre cultivar su alimento, para generar una serie de economía que no dependa tanto de esta red mundial de barcos, de aviones que traen y llevan cosas, vamos a estar en problemas. Aquí no producíamos ni mascarillas. Las teníamos que esperar que viniera de China. Y China dijo, primero le reparto a mi gente y cuando me sobren te mando un par. Imagínate qué pase con los alimentos. Imagínate qué pase con las medicinas. Entonces, esta ley de cannabis medicinal es simplemente un ejemplo de lo que estamos atrapados. Estamos atrapados ante grupos de interés económico que ejercen poder sobre los diputados y los manejan como títeres y la población esperando a ver qué le resuelven. Entonces habrá que rebelarse, habrá que cultivar. Claro. ¿Sí? Me quedo con eso, desobediencia es necesaria para el cambio. Lo es, porque si esperamos a que estos ciudadanos que han demostrado no solo su ineficacia, porque han sido ineficaces, sino ya raya en una situación donde parece una mala intención, como si no vivieran en este territorio con otras personas, como si ellos se fueran a salvar solo de toda esta situación. O sea, yo personalmente a veces pienso que la solución es desconectarse, irse de la ciudad, irse al campo y crear un estado paralelo a este. Porque ¿qué ha pasado en toda la historia de Panamá? Por lo menos en la ciudad, Panamá lo que hace es mover mercancías, no se crea nada, nadie piensa nada, todo está pensado, todo está hecho, tú nada más lo mueves, lo haces. Entonces, pareciera que esta ley de cannabis es lo mismo. Tú no cultives, tranquilo que la medicina va a venir desde Israel, desde Colombia, desde Canadá. Tú no te muevas. Eso sí, no te muevas, porque te lo vamos a traer todo hecho. Entonces, ese es el complejo rentista, ¿no? Claro, o sea, estamos en la película rentista hasta el fin de los tiempos, hasta que se descongelen los polos y el canal sea obsoleto o alguien haga una forma de transporte más rápida de un punto al otro
y nos jodimos, pues. Volvemos, ahí sí vamos a accionar, ahí sí vamos a volver al campo, ahí sí vamos a empezar la industria. Ojalá Entonces, no sea muy tarde. antes que eso suceda, tenemos que hacerlo sin esperar al caos, sin esperar al colapso. Claro. Oye, Alfredo, bueno, muchas gracias por la entrevista, qué interesante. A ti, gracias por la oportunidad y gracias por llevar un poco el debate a esta situación, porque ha quedado como que esta organización es la que está representando a todo el mundo. No, no lo está haciendo. La organización. ¿Ah? No podemos decir el nombre de la organización. La organización se llama ACAPAN. Sí, lo digo, yo no tengo problema. ACAPAN, Asociación Canábica Panameña. Ellos dicen abiertamente que son los que representan a los pacientes, a una parte de los pacientes, porque ellos no quieren autocultivo, porque ellos en su infinita inocencia, quiero pensarlo, y había muchos abogados ahí, pensaron que iban a poder negociar de tú a tú con la asamblea, cuando es que hay que ser muy iluso para pensar que la asamblea va a cambiar de actitud, que la asamblea va a hacer una ley a favor del pueblo. ¿Cuándo han hecho una? ¿Cuándo han legislado? Si no estás afuera de la asamblea y los amenazas con prenderle fuego al edificio, ahí es que te invitan a negociar y te escuchan. Porque si tú lo dejas, no te da la gana. O te tiran a los policías. Sí. ACAPAN se sentó a negociar miles de veces. Le dijimos, hay que negociar, pero hay que hacer presión en las calles, hay que estar en los medios, hay que pedir autocultivo, hay que pedir hasta que nos dejen plantar 100 plantas, para que después nos dejen plantar 10 o 6. México, que tiene 50 veces más habitantes que nosotros, tiene problemas con el narcotráfico. El narcotráfico es como un ejército paralelo al ejército. Tiene pueblos tomados por el narcotráfico. Acaban de despenalizar el cannabis para consumo propio. 6 plantas. 6 plantas. 6. Es el caos. Van a salir todos los mexicanos corriendo a venderle cannabis a los niños en las escuelas, porque ese es siempre el ejemplo que ponen. Van a salir, los niños, parece un capítulo de Los Simpsons, donde la esposa de Reverendo Alegría, alguien ha pensado en los niños, porque siempre asisten a los niños, ¿no? Ya vemos todo el problema de CENIA, ¿para qué les importan los niños? Entonces, nadie va a salir corriendo a venderle droga a otro porque tiene una planta, a venderle cannabis. No vas a poder, porque si tú eres un consumidor, créeme que no vas a querer darle tu planta a nadie. Y si estás por ahí vendiendo y te pillan, que te metan preso. Pues. Claro. Y vamos la reflexión es, tú vas a plantar para ti. ¿Qué haces tú con la planta? Es tu problema. Eso sí, no te pongas a vender, no te pongas a hacer tonterías, porque para eso no se te dio el permiso.